Muchas mujeres buscan mejorar aspectos físicos que les generan complejos, buscando procedimientos estéticos para alcanzar una mayor satisfacción personal. Sin embargo, toda intervención reviste riesgos, tal como lo comprobaron de la peor manera dos madres de familia, cuyas vidas tomaron un trágico rumbo al confiar en un cirujano cuestionable. Este caso ocurrió en Argentina, y te invitamos a conocer los detalles en el siguiente relato. Yo soy Levi, y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Yasmín Flores y Soledad Vargas. De Yasmín Flores no se han divulgado los aspectos iniciales de su vida. Sin embargo, se sabe que en su adultez vivía en Caseros, Buenos Aires, Argentina. Era madre de 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 4, y estaba en pareja con un joven llamado Lucas González. Después de 2 embarazos, Yasmín, como muchas mujeres, no se sentía satisfecha con las estrías y la flacidez en su abdomen. Por ello, decidió someterse a una intervención estética a principios de 2021. A través de redes sociales, encontró al cirujano plástico Roberto López, de aproximadamente 40 años. Acto seguido, Lucas se dio a la tarea de revisar las respuestas de los seguidores y encontró que tenía excelentes comentarios. Acorde a algunas reseñas, el médico se había graduado en la Universidad de Buenos Aires y se había formado como cirujano plástico en el prestigioso Hospital de Quemados. Además, contaba con experiencia en cirugías reparadoras en la obra social, con más afiliados del país suramericano. Así, decidieron ponerse en contacto y tomaron un turno con el especialista. Yasmín y Lucas fueron juntos al consultorio del cirujano, pero debido a los protocolos por la pandemia de salud mundial, él tuvo que esperar afuera, ya que no permitían acompañantes en las consultas médicas. Al salir del consultorio, Yasmín le contó a su pareja que el médico le informó que era especialista en abdómenes difíciles, algo que también anunciaba a través de sus redes sociales. Incluso le dijo que su trabajo era tan reconocido que había sido publicado en una revista. Además, el costo de la intervención era considerablemente bajo, alrededor de $600, una cifra mucho menor que en otros centros estéticos. Yasmín creyó que finalmente cumpliría su sueño de tener el abdomen que había deseado por tanto tiempo, por lo que aceptó y coordinó con el profesional la fecha de la cirugía para el 20 de abril de 2021 y se realizaría en una clínica donde el cirujano alquilaba el quirófano. Según el relato de Lucas, apenas 2 horas después de llegar, Yasmín ya había sido operada y enviada a una habitación de recuperación en la clínica. Aparte de que eso le pareció extremadamente rápido, también le sorprendió que el alta se la dieron casi de inmediato. Fue entonces cuando notó que su pareja tenía dificultades para moverse. Además, experimentaba mucho dolor y sufrió una baja de presión. A pesar de esto, el profesional solo le recetó analgésicos y envió a Yasmín a su casa con una serie de drenajes que le fueron retirados 3 días más tarde en el consultorio del cirujano. Una semana después de la intervención, el 27 de abril, Yasmín comenzó a experimentar dificultad para respirar y se descompensó en su hogar. Desesperado, Lucas se comunicó con el médico, quien le recomendó llevarla al área de emergencias de algún hospital cercano, que en Argentina recibe el nombre de Guardia Médica. Prometió contactarlo tan pronto como finalizara la operación que estaba llevando a cabo en ese momento. Al levantarla de la cama, Yasmín apenas pudo dar unos pocos pasos dentro de la habitación, antes de decirle desesperadamente a Lucas que sentía que iba a fallecer. La terrible secuencia de eventos ocurrió ante la temerosa mirada de su pequeño hijo de 4 años. Con la urgencia del caso, la mujer fue llevada al centro médico en Caseros, donde, a pesar de todos los esfuerzos, no lograron reanimarla y perdió la vida con tan solo 31 años debido a una trombosis pulmonar.
La historia de Yasmín se entrelaza con la de Soledad Vargas, de 39 años, quien vivía en Lanús, Argentina, junto a sus hijas mellizas de 19 años y su esposo, cuya identidad no se hizo pública. Según el relato de su hermana Celeste, quien es enfermera, Soledad era una mujer muy saludable que estaba comprometida con sus estudios, iniciados cuando ya sus hijas crecieron. Se caracterizaba por ser una madre y esposa presente que además se ocupaba de vender indumentaria y calzado online para contribuir económicamente al hogar familiar, sin tener que sacrificar tiempo de calidad para estar con sus seres queridos. Al igual que Yasmín, Soledad conoció al cirujano a través de redes sociales, mientras buscaba realizarse una lipoaspiración, también conocida como liposucción, un procedimiento que consiste en extraer grasa mediante el uso de una cánula conectada a una máquina succionadora. Pero Soledad no quería solo eso, sino también una dermolipectomía abdominal, una intervención aún más compleja que elimina grasa y piel del abdomen, para lo cual se requiere de una amplia incisión y cuyo proceso postoperatorio suele ser doloroso y complicado. El caso es que, al ver las redes sociales, ella quedó satisfecha con los supuestos buenos comentarios sobre el profesional en línea, así como con los bajos precios que éste ofrecía. En poco tiempo, concretaron una fecha para que se llevara a cabo el procedimiento. Al igual que Yasmín, Soledad fue enviada a su casa el mismo día de la intervención. Celeste, debido a su profesión de enfermera, notó que los niveles de dolor que manifestaba su hermana no eran normales. Por esta razón, se comunicó con el cirujano, quien respondió minimizando el sufrimiento de Soledad, sugiriendo que era de índole psicológica y que no tenía importancia. Sin embargo, 3 días después, la condición de Soledad no mejoró. Se puso de pie y caminó 2 pasos en su habitación y de inmediato pidió que le quitaran la faja. Indicaba con desesperación que le faltaba el aire. Pocos segundos después, perdió el conocimiento. La familia, desesperada, solicitó auxilio a un servicio de ambulancias, pero les informaron que debían contactar al cirujano que la había operado para que respondiera por su estado. Por ello, se comunicaron con Roberto, y este les indicó que no tenía un lugar donde evaluarla. En cambio, les sugirió dirigirse al Hospital Pena, donde un conocido suyo podría tratar a Soledad. Pasaron 3 horas en ese hospital, donde les informaron que Soledad tenía una pequeña trombosis en la cabeza, la cual no revestía gravedad. Luego fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde, al evaluarla, los médicos no podían creer su estado. Informaron a la familia que Soledad estaba en una condición crítica. Había sufrido un accidente cerebrovascular, tenía insuficiencia respiratoria y sus pulmones estaban comprometidos. En ese momento llegó el cirujano, quien poco después solicitó al personal del centro de salud que lo orientara para poder retirarse por una puerta trasera. A pesar de que los profesionales trataron por todos los medios de estabilizarla, Soledad falleció poco después de ingresar al hospital a los 39 años. Ante esta terrible tragedia, las familias de Yasmín y Soledad coincidieron en algún momento mientras buscaban justicia. Una vez que hicieron contacto, unidas por el dolor, comenzaron juntas el complejo proceso de buscar reparación por el daño recibido. Según las denuncias, el profesional que las operó abandonó a Yasmín y a Soledad tras las intervenciones. Fue acusado de operar bajo los efectos de sustancias ilícitas y comenzó a ser investigado por mala praxis. Sin embargo, los abogados de las víctimas buscaban que fuera imputado por homicidio culposo. Además, como resultado de la visibilización de estos casos, se sumó otra afectada, Fernanda Analía Biancul, quien también se atendió con el mismo cirujano y que, por fortuna, logró sobrevivir, aunque estuvo en condición crítica. Fernanda, de 47 años, y su esposo, quien era taxista, tenían 4 hijos. Ella relató que buscaba mejorar el aspecto de la cicatriz de una cesárea que le practicaron 26 años atrás, después de un embarazo complicado. La mujer explicó que durante la consulta con Roberto
Este le aseguró que solo le quedaría una línea rosa visible. Además, le recomendó una dermolipectomía para corregir el exceso de grasa y piel en el abdomen. Entusiasmada con los resultados prometidos, decidió vender su camioneta, con la cual trabajaba, para poder pagar la intervención quirúrgica. Finalmente, Fernanda fue operada por Roberto el 30 de marzo de 2021 y desde entonces, según aseguró, su vida se convirtió en un verdadero infierno. Relató que recibió el alta el mismo día de la operación, a pesar de que le llevó más tiempo del esperado recuperarse de la anestesia, y se retiró con 2 drenajes colocados, pero ella veía que no funcionaban. Después de que le retiraron los drenajes, comenzaron a abrirse sus puntos, lo que resultó en profundas y dolorosas heridas en la piel. La mujer aseguró que los drenajes no lograron eliminar los líquidos retenidos de su abdomen, lo cual intensificaba su dolor. Por esta razón, todos los domingos acudía a ver al cirujano. Además, él le había indicado que se curara en su hogar 3 veces por semana, utilizando únicamente azúcar sobre la herida, lo cual le causaba un enorme sufrimiento. Después de algunos meses, sin mostrar mejoría en la eliminación de los líquidos abdominales, el médico indicó que se hiciera masajes de supuesto drenaje linfático con su secretaria, quien había estudiado 3 años de medicina. Fernanda comenzó a asistir a estas sesiones, durante las cuales la secretaria no solo le daba masajes, sino que también le indicaba cómo continuar con el tratamiento y enviaba fotos de la herida al cirujano. En más de una ocasión, Fernanda observó claros indicios de infección en su herida, los cuales afirmó que no fueron tratados correctamente. Ya para ese momento, no podía caminar ni descansar. Pasó 2 meses durmiendo sentada en un sillón y tenía dificultades para respirar. Agobiada por tanto sufrimiento, acudió de nuevo al consultorio de Roberto para que le recomendara otra masajista, pero él se negó. Le aseguró que era cirujano, no un esteticista cualquiera, y que no conocía a nadie que pudiera recomendarle. Según el relato de la mujer, el hombre en ningún momento mostró una mínima empatía hacia ella. Ante la falta de ayuda y de información, Fernanda decidió buscar por su cuenta otra masajista que pudiera ayudarle a drenar el líquido acumulado en su abdomen. Sin embargo, continuó sin mostrar mejoría, y poco después regresó a visitar al cirujano debido a su enorme malestar, y porque además descubrió que tenía un bulto debajo del ombligo. Ante esto, Roberto le dijo que era algo psicológico y le recomendó tomar un ansiolítico. Finalmente, se dio cuenta de que no recibiría ayuda por parte de quien la había operado y decidió ir a otro lugar a que le hicieran una ecografía abdominal. Así, descubrió que tenía un granuloma bajo el ombligo. En algunas publicaciones se le describe como una inflamación crónica y muy dolorosa, que suele formarse tras algunas operaciones cuando el sistema de defensas ataca a una infección. Se le considera un tumor benigno que se nutre de los vasos sanguíneos. Como consecuencia de su cirugía, los dolores nunca cesaron y Fernanda no pudo regresar a trabajar. Continuó haciéndose masajes para tratar de drenar el líquido de su abdomen y fue durante una de estas sesiones cuando la masajista le mencionó el caso de Yasmín y Soledad. Al llegar a su casa, Fernanda se quedó impactada al descubrir que el acusado era el mismo cirujano que la había operado a ella también. Inmediatamente, se puso en contacto con Celeste, la hermana de Soledad, y se unió a la lucha de los allegados a las víctimas fatales en busca de justicia. Las familias, compartiendo el dolor, unieron sus reclamos y organizaron manifestaciones en la puerta del consultorio para exigir justicia, mientras sus abogados avanzaban en la recolección de pruebas para imputar al cirujano por homicidio culposo. Lucas, la pareja de Yasmín, completamente desgarrado por el dolor, declaró ante los medios que no sabía cómo continuar con su vida. Lo único que podría aliviar un poco su sufrimiento sería ver al cirujano tras las rejas, pagando por el daño que hizo. Además, deseaba asegurarse de que nunca más pudiera realizar una intervención médica a nadie. En septiembre de 2021, se conoció información crucial sobre el caso,
cuando una ex asistente del cirujano se ofreció como testigo y afirmó que el profesional operaba bajo los efectos de alcohol y sustancias ilícitas. Esta declaración se basó en chats de una aplicación de mensajería que fueron incorporados al expediente investigado por la Justicia de Buenos Aires. Por esos días, el medio argentino Crónica informó que tuvo acceso a capturas de conversaciones del cirujano, con fecha del 23 de julio de 2021. En una de estas conversaciones, el profesional estaba informando a otra persona, presumiblemente su ex esposa, que estaba realizando curaciones a una paciente en su departamento. Mencionó que la situación se había complicado debido a que la paciente había tenido una apertura de la herida y eso había puesto en riesgo su vida. Ante esta situación, la ex esposa del cirujano expresó preocupación por los riesgos a los que se exponían los pacientes bajo su cuidado, cuestionando claramente su calidad profesional y recriminando el abuso de sustancias. Este chat también fue incorporado a la denuncia contra el cirujano. En ese mismo mes, se reveló que la jueza nacional en lo criminal y correccional número 11 de Capital Federal, Paula Petazzi, quien estaba a cargo del caso de Yasmín, ordenó la exhumación del cuerpo de la joven madre. Esta medida se tomó para realizar una autopsia en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Además de la exhumación, la jueza dispuso allanar el consultorio del médico, el quirófano de la clínica donde se realizó la operación y el sanatorio modelo de Caseros, donde Yasmín perdió la vida. La defensa, a cargo del abogado Vadim Michanchuk, afirmó que Roberto estaba tranquilo porque creía haber realizado correctamente las intervenciones quirúrgicas, pero también estaba conmocionado por todo lo sucedido. Además, mencionó que su cliente había recibido numerosas amenazas por correo electrónico. Respecto a las acusaciones específicas, el abogado negó que Roberto hubiera abandonado a Soledad, argumentando que ella estaba bajo cuidado médico cuando él dejó el hospital Ramos Mejía. Respecto a los señalamientos de que el profesional operaba bajo los efectos de sustancias ilícitas, el abogado afirmó que no existían pruebas que respaldaran estas afirmaciones. Las trágicas historias de Yasmín y Soledad exponen lo crucial de buscar información precisa y confiable sobre los profesionales de la salud, especialmente en los casos en los que se pretende realizar intervenciones invasivas. Ambas víctimas confiaron en la información disponible en redes sociales y se dejaron tentar por los bajos costos ofrecidos. Pero más allá de eso, si hubieran estado en manos de un profesional incuestionable, los riesgos se habrían minimizado. Lamentablemente, su buena fe las llevó a caer en manos de un cirujano cuya competencia y ética profesional están cuestionadas. Las familias de Yasmín y Soledad continúan exigiendo justicia con firmeza. Ambas mujeres dejaron un enorme vacío en sus hogares y sus hijos tendrán que crecer sin sus madres. Fue un enorme costo para quienes solo buscaban una mejora en su aspecto físico, que lamentablemente resultó en consecuencias trágicas al terminar en manos inadecuadas. Desde 2021, los medios argentinos no han suministrado más detalles del proceso judicial. Lo último que trascendió fue que el cirujano eliminó sus perfiles en las redes sociales y que su consulta privada estaba en franca decadencia tras la divulgación de los 3 casos por los cuales fue demandado. Ahora que conoces la historia de Yasmín y Soledad, ¿cuál es tu opinión al respecto? Te leemos en los comentarios. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.